Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. ¿Qué onda, please? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su programa favorito de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une. Recuerden que estamos en vivo como cada miércoles de cada 15 días, a las 5 de la tarde en zona Pacífico. Se me olvida mi zona horaria, perdón. Ya no vivo en Culiacán, lo siento. Y 6 p.m. aquí zona para los chilangos. No sé qué específico que es centro. Yo ni siquiera sé dónde está el norte, perdónenme. Recuerden que estamos en vivo a través de Facebook Live y en YouTube, y que a partir del día de mañana nos pueden ver en Spotify. Y recuerden darnos muchos likes, muchas estrellas, compartir con toda la gente que quieran. Y nos pueden seguir a través de redes sociales, mis redes sociales como de costumbre, en casi todas las plataformas como Aka Félix o Ana Félix, como me encuentren, y las demás, como Ana Salazar, o en todas sus redes sociales. Y pues, como siempre, agradecer al Colegio Comprender por dejarnos tener este espacio, este espacio que ya van 8 capítulos, no lo puedo creer. Ya ha pasado el tiempo. Recuerdo como si apenas empezara ayer, cuando empecemos bueno, ya empecé con Omar, mejor dicho, que él ya había empezado este podcast. Y pues esto, no sé, se siente como que curioso ya, como que a fines de años. Ya estamos rayando el final de la segunda temporada. Y sí, tú entraste un poquito a la mitad de la primera temporada y ya estamos para terminar la segunda. ¿Cómo te sientes con todo esto? Bueno, pues de estar, muchas gracias amigos por sintonizarnos otro miércoles más en este podcast. Como dice Ana, bueno, pues muy felices, muy contentos de continuar con este proyecto auspiciado por el Colegio Comprender. La verdad es que sí, es un logro y ustedes no lo ven, pero detrás de cámaras hay mucho trabajo de muchas personas, la productora general, Elizabeth, nuestro ingeniero César, sus servidores, de mucha gente que, bueno, pues tratamos de traerles a ustedes contenido que les sea útil, que les guste, sobre todo que sea digerible y fácil para tener el sello de este programa. Y pues, ¿cómo estoy? Cansado. La verdad es que sí, también es notorio que ya a estas alturas del año ya vengo yo casi arrastrando muchos temas encima y se me cargan más. Y entonces, pues ya estoy cansado, ya estoy un poquito estresado con tantas cosas como siempre. Pero bueno, pues cumplo todos. Esto es como el teatro, el show debe continuar. Pero es que, Omar, es que no paras, siempre estás de un lado para otro haciendo un montón de cosas, es que pues, necesitas descansar, o sea, ya parece que ya te estás como que ya dejando todo listo para cuando te retires, no sé. Pues, es que estoy trabajando mucho para hacer ahorritos, para cuando me toque retirarme, o de plano estoy buscando el retiro forzoso, y me toque ya el retiro forzoso, ¿no? Entonces, pues ya ando viendo esa parte, ya he tenido reuniones con algunas opciones para ver lo del retiro, porque a veces uno no se pone a pensar. Digo, sé que tú en tu edad todavía lo ves muy lejano. En la mía, yo quiero estarlo lejano, pero hay que ser sinceros, ya estoy un poco más cerca de decir, ya está hasta el gol de vivir a la carrera, y pues en esa parte hay que aportarle, ¿no? A algún lado para poder tener esa prestación final. Oye, pero sí se puede aportar, porque honestamente hablando, como bien lo dices, o sea, ya no estoy tan joven, la verdad, pero todavía lo veo muy lejano y no sé cómo, no tengo idea de qué voy a hacer para en esos entonces. Pues mira, la realidad es que por el hecho de trabajar en nuestro país está asegurado como un derecho, sí, que se llama seguridad social en general, en términos generales. Está asegurado que tú puedas ir juntando dinero o entregando, apartando dinero, digámoslo así, para que obtengas el beneficio del retiro. Esto es una figura que, bueno,
es de producto de la Revolución Mexicana, al menos en nuestro país, pero creo yo que la manera en la que tenemos que verla hoy es muy diferente a cómo nació y tal vez va a ser muy diferente a cuando te toque a ti, en 40, 60 años, ¿no? Probablemente. Yo veo gente mayor que hoy está, pues no voy a decir millonariamente, pero sí cómodamente retirada con una pensión, ¿sí? Una pensión que pues el Estado cubre medianamente, pero pues a mí ya quién sabe qué me va a tocar, a lo mejor me va a tocar que eso que me den como pensión sirva como para pagar las deudas, pero tener que seguir trabajando. Y en tu caso, pues no sé, vamos a ver para dónde llega, ¿no? Pero creo que no hay mejor manera y que como nuestros amigos están acostumbrados a que alguien que es experto en la materia nos venga a explicar, a contar, y a lo mejor aquí rompamos algunos corazones y les digamos, amigos, échenle ganas, date cuenta, tienes que seguir Tienes que trabajando. seguir, sí, no. Entonces, para ello, tenemos como invitada, y como ya algunos vieron en los reels, a la doctora Diana María López Dorantes. Ella, bueno, pues tengo el gusto de conocerla ya desde hace casi una década. Y bueno, pues siempre la he conocido por su alto profesionalismo, lo que quiere decir que es bien intensa, pero en esta materia. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental, maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados, doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, con especialización en materia laboral y seguridad social. Aquí ella me lo puso, pero me tengo que balconear. Muchos cursos diplomados en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, que es donde yo le di clase y ahí la conocí. Con casi 10 años de experiencia en esta materia de seguridad social, por ser litigante desde el 2008, habiendo trabajado para diversas empresas como administradoras hipotecarias, empresas de reclutamiento, refresqueras como Peñafiel, en despachos como Soluciones Legales HM y desde 2020 con su propia firma, precisamente en esta materia laboral y de seguridad social, que se llama Dorantes, Corporativo Dorantes y Asociados, de la cual, pues, obvio, es directora general, ¿no? Pues, aunque existe hacer su propia firma para poner a alguien más. Aunque existe la tirada, ¿no? Esa sería la tirada del retiro. Eso es algo que todos sabíamos, claro. Y después, pues ella ya nada más viva de sus rentas, ¿no? Bien, Diana, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Mar, pues mucho gusto estar aquí, ya sabes que es un honor, además de ser tu estudiante, somos colegas ahora, compartimos varias cosas y conocerte a Diana también. Pues mucho gusto estar aquí con todos tus escuchas y bueno, pues llevamos ya bastante tiempo conociéndonos y ha sido muy divertida nuestra trayectoria laboral porque además él conoce unas materias y nos complementamos bastante bien en algunas otras, como yo te ayudo mucho con estos Sí, temas. muchas veces cuando estoy en la tabla, digo, a ver, explícame lo que quieren decir los de Seguridad social. Exacto. Exacto. Mucha atención o no, y qué voy a hacer, porque el retiro ya lo veo muy lejano, pero menos muy cerca. Muy. Ya veo necesidad. Pues bueno, yo creo que pues, hay que empezar a entrevistarla, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, primero, déjenme modular mi voz porque ya entre dos personas que gritan ya me empecé a sentir como que no me voy a escuchar. Así que, si me escuchan un poquito bajito, lo siento, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda, que yo sé que a veces se me baja la voz. Sí, claramente hablando se sabe que los del norte hablan fuerte, pero a mí no me sale. Yo siento que grito, lo siento mucho, pero pues aquí ya no me va a quedar de otra. Así que me tienen paciencia, por favor, y no me están diciendo cosas. Pero, pues, muchas gracias por estar aquí, trayendo otra vez a lo que estábamos haciendo. ¿Cómo? Tenía una palabra en la mente, pero se me fue, también estudié en Carbonell, pero no sé cómo decir, como que no somos de la misma generación, pero al igual somos como que congénitas. Compañeros, contemporáneos. Contemporáneos, pues a lo mejor, pues no sé, así como que, chócala Carbonell. Pero bueno, ahora sí, para empezar como que la entrevista, yo creo que es unas preguntas obligadas para las personas que nos escuchan y que no son abogados, y creo que sería lo prudente empezar con ¿qué es seguridad social y de dónde nace? O sea, ¿cuál es su fundamento? Muy bien, Ana, pues la seguridad social es prácticamente un derecho humano y un derecho fundamental, que esto lo tocamos bastante en esta materia.
que es un derecho que está previsto en la Constitución y que brinda seguridad social, como bien se dice, es prestaciones sociales, económicas y sobre todo médicas, además de culturales, a los derechohabientes. Entonces, su fundamento constitucional es en el artículo 123 de la Constitución y además está previsto en el apartado A y en el apartado B. Entonces, el apartado A, perdón, el apartado A es para, ¿se me fue? Para Los iniciativa privada, trabajo en iniciativa privada, y el apartado B es para la gente que trabaja en el gobierno, o mejor conocido como los burócratas. Ok. los trabajadores al servicio Los del Estado, trabajadores. ¿no? Eso es algo que siempre hemos tenido que diferenciar. Exacto, es la primera diferencia y que a pesar de que son dos institutos que brindan, son los más importantes a nivel nacional, que brindan seguridad social a los trabajadores o a sus derechohabientes, porque no necesariamente tienes que ser trabajador para tener derecho a la seguridad social. O sea, muchas de estas ocasiones se otorga a las viudas, por ejemplo, a las concubinas, a la persona que realmente demuestre tener ese derecho, ¿no? A una pensión como tal. Okay. Y entonces, si tenemos este régimen en general en la Constitución, pudiendo hacer una clasificación, sector privado, sector público, bien nos dices que sus beneficios, y bueno, y este podcast está especificado o diseñado para hablar de solo uno de ellos, porque son bastantes, que son las pensiones. ¿Qué es una pensión? Pues una pensión es una prestación económica que se brinda al trabajador o al derechohabiente que cumple con ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, hay pensiones, yo les llamo directas, porque quiere decir que el trabajador lo trabajó, como bien se dice, y entonces cotizó cierto número de años o cierto número de semanas para el IMSS, y con esas cotizaciones le van a brindar una pensión. Yo le llamo, por ejemplo, las pensiones indirectas, cuando puede ser que gracias a que esa persona trabajó, otra persona obtiene esa pensión. Como decíamos, por ejemplo, las de viudez, las de orfandad, ¿no? Que generalmente es yo no trabajé, pero tengo ese derecho porque mi esposo o mi concubino o mi papá llevó a cabo esa función, cotizó o trabajó cierto número de años y entonces yo me hago acreedor a esa pensión. Bueno, y justamente estabas haciendo como menciones de ciertos ejemplos, entonces como para poder aterrizar mejor, ¿a quién diríamos, a quién y cómo se le pagan las pensiones? Ok, se paga a quien acredite ese derecho, es decir, por ejemplo, a los trabajadores que hayan trabajado o a los derechohabientes que hayan trabajado más de 28 años en caso del ISSSTE y de ser mujeres, 30 años para ser hombres en el ISSSTE también, y si son de IMSS en ley 73, pues seguramente van a ser esas personas que cotizaron más de 500 semanas. No te falta mucho, ¿verdad? Oye, no, pero vamos a... A mí sí me sonó más, a que a mí sí me falta más tiempo. No, todavía puedo. Pero ahora que nos dices cuáles son las pensiones y demás, entonces, estos tipos de pensiones también pueden tener otras características, o sea, cantidad de años o edad o situaciones, porque ahorita, por ejemplo, hablabas de que en las, como clasificas indirectas, una persona va a recibir por motivo del trabajo de otra, pero no creo que sea el que esa otra persona haya trabajado con esa finalidad, sino que debe de haber una circunstancia. Entonces, no sé si me podrías decir cuáles son como los tipos más casuísticos y cómo es que se dan estas. Claro, entiendo. O sea, puede ser, por ejemplo, una pensión por viudez, ¿no? En donde la viuda pues, falleció la persona que laboró, entonces fallece el trabajador y ella se hace acreedora a una pensión por viudez. ¿Qué necesita? Pues, por ejemplo, estar realmente casada, porque luego vienen, por ejemplo, las concubinas, que yo luego les digo que son socias, ¿no? La pueden acreditar tener una relación con un acta de matrimonio, ¿no? Y en muchas ocasiones también lo que sucede es, bueno, yo no tengo un acta de matrimonio, no estoy casada, soy concubina, pero entonces lo tengo que acreditar también. Entonces puede ser por concubinato o por viudez, por ejemplo, o la de orfandad, que realmente son para los hijos menores de edad o que tengan algún problema de salud, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí no hay la voluntad como tal de decir estoy cotizando para que otro tenga la pensión. Se da Exactamente. un suceso grave, digámoslo así. Exactamente, por un desfortuno, ¿no? También, por ejemplo, las de viudez, o sea, perdóname, las de invalidez. O sea, las de invalidez es porque realmente tuviste un accidente de trabajo, ¿no? O por una enfermedad laboral, y entonces tienes una discapacidad temporal o permanente, total o parcial, y entonces con base en eso te otorgan una pensión. Ok, entonces, ya nos estás como que diciendo más o menos qué son, cuáles se pueden, qué casos se pueden dar, pero justamente en estos casos, bajo qué parámetros se otorgan estas pensiones y si se pueden o no incrementar. Ok, pues mira, realmente cuando tú tienes una pensión, se va a fijar de acuerdo a ciertas circunstancias. O sea, por ejemplo, en el IMSS te van a tomar en cuenta tus semanas, cuántas semanas tienes. Y hay mucha gente que dice, yo ya tengo 500 semanas, pero vengo cotizando con salario mínimo. Híjole, pues 500 semanas realmente es, yo les digo, es tu derecho de piso, ¿no? O sea, es la base para que tú puedas llegar a tener una pensión. Pero realmente no es con 500 semanas te van a dar una pensión alta. O sea, realmente si tú vienes trabajando y cotizas solamente 500 semanas, pues es muy poco la cantidad que te van a dar, porque traes un salario base de cotización de un salario mínimo. Sabemos que el salario mínimo, a pesar de que ha estado incrementando bastante, al final está limitado, ¿no? Al final está muy bajo. Y luego, por ejemplo, y bueno, de ahí se saca el promedio de los últimos 5 años. Entonces, si tú, hay, por ejemplo, estrategias que puedes ocupar para incrementar tanto tus semanas como tu salario base de cotización, que una de ellas, por ejemplo, es la modalidad 40. Si ya con base en eso, pues, tú vas proyectando tu pensión, como bien lo está haciendo Omar ahorita, que entre todos los años le toca IMSS, pero él no tiene ese instrumento, ¿no? Pues ese tipo de personas la va proyectando y dice, bueno, voy acumulando semanas y además incremento el salario base de cotización para proyectar una pensión más alta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente del ISSSTE? La gente del ISSSTE lo que hace es, se toma el salario base del último año trabajado. Por una parte dices, bueno, pues está más fácil porque nada más me promedian un año. Entonces puedes estar trabajando con una plaza baja, con un sueldo bajo y el último año, pues ya digamos, tener un mejor salario y así es como se va a tomar en cuenta y así es como se va a fijar una pensión. Así es como se fijan las pensiones. El tema aquí surge cuando realmente esa pensión está limitada. Es decir, o sea, ahorita, por ejemplo, las de ISSSTE están topadas a 10 salarios mínimos que después se convierten en 10 UMAS, ¿no? Y las de IMSS están topadas a 25 UMAS. Entonces, si tú así nada más de números dices, pues son más altas las de IMSS y es algo correcto. Y las de ISSSTE las empezaron a topar y prácticamente están ganando los trabajadores, o bueno, los extrabajadores, los ahora pensionados, están ganando la mitad de lo que debieran ganar, ¿no? Por este problema. Y ahorita que hablas de eso, perdón, nada más una repregunta, porque creo que eso es una concepción general de no saber literal cuánto se gana, a qué se refiere uno con el salario integrado y cuánto es lo que cotiza. No sé si a grosso modo he divulgado que nuestra audiencia pues es entre estudiantes, alumnos, pero público en general, que nos puedan decir cómo es que se cotiza, qué porcentaje de cuánto, para más o menos quien pues avienta a echar unos números, ¿no? O cómo es que, bueno, empezando desde qué integra ese concepto maravilloso que dice salario integrado o salario base. Ok, pues mira, ahí te va. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un salario que tú quieras. ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿100,000 pesos? ¿200,000 pesos? ¿Cuánto quieres ganar? Bueno, pues, no, bueno, 70,000 pesos mensuales. Estaría perfecto. 70,000, estoy bien. Saco para las necesidades básicas. Muy bien, pues fíjate que puede ser que ese sea tu salario. Imaginemos que tú no estás en la administración pública y realmente estás en la iniciativa privada. Y tú puedes estar percibiendo esos 70,000 pesos que tú quieres. Pero, desafortunadamente, en algunas empresas o en algunas condiciones, los dan de alta con salario mínimo, con el salario base de cotización. El salario base de cotización se refiere a ese salario que está registrado en el IMSS, nada más. Y puede ser que estés con tus 70,000 pesos o muy probablemente estés con un salario mínimo. Y la diferencia es el salario base de cotización, es si tú buscas tu constancia o tu reporte de semanas cotizadas en la página del IMSS, es lo que va a aparecer. El salario base de cotización es lo que se va a tomar en cuenta y es lo con lo que estás cotizando.
y no incluye, puede ser que no incluya ningún salario adicional, ninguna prestación adicional, puede ser completamente diferente al que tú estás trabajando o el que tienes registrado en tu empresa. Entonces, ese es el problema que ha pasado con muchas personas, porque lo que sucede es, bueno, nosotros tenemos un salario, tenemos destinado una cuota obrera patronal, te registramos con ese, que generalmente es el salario mínimo, y entonces, así evadimos algunas otras cuestiones adicionales como patrones, ¿no? Entonces puede ser que no incluya un salario integrado. O sea, si tú dices, ah, bueno, pero es que además me dan una compensación o me dan mi bono de puntualidad, ¿no? O de asistencia, y entonces con eso forman mis 70,000 pesos. No tiene nada que ver con tu salario base de cotización. Tu salario base de cotización es el que tal cual aparece en tu reporte de semanas cotizadas en el IMSS. Ese es el salario base de cotización. Y entonces puede ser que no sea tu salario integrado. O sea, no puede ser que no incluya todas tus prestaciones. ¿Y lo mismo pasa en el ISSSTE? El ISSSTE es más difícil, pero sucede algo parecido. ¿Qué es lo que van a tomar en cuenta para el ISSSTE? Que esa es ahí tu pregunta, porque tú te vas a pensionar. ¿Qué pasa? Por dos. Por dos. Pues fíjate, o sea, lo que pasa en el ISSSTE es, ahí no pueden llegar a reportarte como una anomalía o una diferencia tal cual, o tan distante entre tu salario base y un salario integrado. Es más complicado porque tú sabes que se publican en los manuales a nivel federal y que hay, finalmente hay un reporte a nivel federal. Pero lo que sí sucede es que si te dan una ayuda, ¿cuáles son tus ayudas, por ejemplo? ¿Cómo te compensa el tribunal, no? Compensación Compensación garantizada, garantizada, premios, ¿no? Algunas cuestiones adicionales que no son parte de tu concepto de salario base. Entonces, tu salario base es con el que cotizas. Afortunadamente, en el ISSSTE es más complicado que se hagan este tipo de movimientos o anomalías que aparecen en el IMSS, porque tienen, te digo, estos manuales, entonces es como fijo de todas estas plazas van a ganar este monto y no hay más. Pero lo que sí es que no te van a incluir todas tus prestaciones. Esto sí es lo que no va a suceder. y por ello, entonces, pues, la aspiración que uno pueda tener a tener una pensión igual a lo que venías ganando en activo, privado o público, pues, Es completamente diferente, claro, porque al final del día es tu salario base el único que se va a tomar en cuenta para pensionarte. Entonces, si tú el último año, como bien te decía hace rato, se va a promediar tu último año laborado, sí, pero solamente tu salario base, no todas tus compensaciones que te incluye el ser trabajador de la administración pública. Bueno, pero aquí estamos, estamos poniendo el ejemplo de que nos terminemos de trabajar, ¿no? Los años que tengamos que trabajar, que ya terminemos y es como que, ay, por fin me puedo salir, ya voy a estar a gusto. Pero, por ejemplo, ¿se pueden tener más de una pensión? ¿Y hay requisitos como para tener doble pensión? Claro, hay una cuestión que se llama, por ejemplo, compatibilidad o incompatibilidad de pensiones. Te voy a poner un ejemplo muy claro en el ISSSTE. ¿Qué pasa? Hay una pensión por jubilación, que es cumpliste tus 28 años laborados cotizados en el ISSSTE, o tus 30 años si eres hombre, pero además, por ejemplo, falleció tu esposo. Y entonces ahí serías acreedora a una pensión por viudez, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta situación, yo lo que les digo es, son perfectamente compatibles, porque la naturaleza de la pensión es completamente diferente. Sin embargo, hay otro tipo de pensiones que son de retiro, que no tienes que completar tus 28 años o tus 30 años de servicio. Pudiste haber cumplido después de 15, pero menos de esos 28 o de esos 30. Entonces, decir, bueno, por ejemplo, trabajé 20 años y me van a dar un porcentaje. Esa, pues, evidentemente no es compatible con una pensión por jubilación. ¿No? Entonces, esa es una incompatibilidad, pero sí es compatible, por ejemplo, con una de viudez o con una de orfandad si estuvieran hijos menores de edad, ¿no? ok. Y esto es un tema importante porque creo que muchas veces los trabajadores no se dan cuenta de, pues, tal vez las letras pequeñas, ¿no? Que es esta parte de ver cuánto les retienen pues, en sus salarios, en el sector privado, en el sector público, pues realmente, como dices, si bien está fijado los salarios en cuanto a los tabuladores en los que se expiden, por eso esa parte donde luego dicen en las redes por ahí que el gobierno gana lo que quiere y que hay privilegios, se va, es falso porque todo está reglamentado.
está normado y está topado, además, Exacto. porque hay algunas cuestiones que todos los órganos han hecho, pues acuerdos de austeridad, ¿no? De supresión de prestaciones y que tratan de suplir unas con otras, ¿no? Yo me acuerdo, y salvo que tengas algún comentario, muchas veces incluso hay dependencias que a los trabajadores más de plaza más baja les daban más prestaciones para equiparar ante lo poco que le daba el régimen general. O sea, yo recuerdo de hablar de los trabajadores de base de menor sueldo de la Lotería Nacional, que por el ISSSTE ganaban una bicoca de pensión, pero por la naturaleza de su trabajo y la venta de los boletos y demás, todos los que trabajaban en la Lotería Nacional, les daban un propio sistema pensionario y lo que hacía era elevarlos, ¿no? También así las cajas de policía, ¿no? Que yo recuerdo son como similares, ¿no? Regímenes de pensiones que los ayudan con sobreestímulos en razón de lo poco que da el Estado por este tipo de cuestiones, ¿no? De un salario tabular muy bajo. Exactamente, de hecho, ellos lo que hacen es, de manera interna, la parte de recursos humanos en el área, van registrando todos esos incrementos. Ya hay veces que incluso la plaza se mantiene. O sea, por ejemplo, hubo muchos años en el SAT que el salario base se mantenía sin movimientos. Y por el contrario, los compensaban con todos sus quinquenios y sus compensaciones y prestaciones adicionales. Entonces, cuando tú vienes y quieres demandar el incremento de una pensión, dices, pero no ha incrementado nada la plaza. O sea, el salario base no ha incrementado nada, por lo tanto, no tienen un incremento como tal. ¿Cómo se pensionan? Conforme a la inflación, y generalmente es lo que hace el ISSSTE. O sea, recordemos que el ISSSTE, a diferencia del IMSS, porque a pesar de que ambos institutos brindan seguridad social, y que dices, bueno, pues el objetivo es el mismo, los parámetros de incremento son completamente diferentes. O sea, en el IMSS lo que sucede es que les incrementan de acuerdo a la inflación. Y en el ISSSTE, la diferencia es que tienen 3 parámetros de incremento de acuerdo a la fecha en que se dan de baja. ¿Qué sucede? Que el instituto lo que hace es pagar conforme a la inflación de una manera genérica, y lo que fomenta, obviamente, son todas estas demandas solicitando los retroactivos de sus pagos. Bueno, ahorita que estás hablando sobre la perdón, ¿cómo es que, qué significa? O sea, ¿cómo se mete la inflación aquí? Y bueno, acá ya, ahorita entre nos, ¿para ti es correcto usar la inflación? Pues mira, en términos generales sí sería correcto pagar conforme a la inflación. ¿Por qué? Porque realmente es un costo que genera el dinero año con año, ¿no? Y dices, bueno, lo toma y lo publica el Banco de México, no es algo que se invente el gobierno federal. Esto lo publica el Banco de México y dice, bueno, cada año se saca un promedio, se obtiene en enero y se aplica a partir del mes de febrero. Y tú podrías decir, pues están bien las pensiones que se paguen así, ¿no? Porque al final es el incremento del costo de la vida. Esa es la generalidad. Sin embargo, por ejemplo, yo les decía que para el ISSSTE existen 3 legislaciones diferentes, que una consiste en pagarle, y aquí es donde sufren mucho los empleados, porque dicen, yo voy a ganar conforme al salario base que tenía mi plaza. Entonces, si mi plaza todos estos años, desde que yo me di de baja, no ha tenido un incremento, entonces no voy a tener incrementos más que la inflación, no tengo otra opción, ¿no? Y el segundo parámetro viene siendo el salario mínimo, y bueno, ahí hay todo un tema, justo porque comienzan o entra en vigor el tema de las sumas. Las sumas son una unidad diferente al salario mínimo, que realmente lo que hace es restar los incrementos a las pensiones, y se toma en cuenta a partir del 2017, que realmente ahí debieran de hacerse algunas cuestiones de retroactividad de la ley. Sabemos perfectamente que la ley no puede ser retroactiva en perjuicio, y sin embargo se empezó a aplicar por jurisprudencias que se han hecho, ¿no? O que se han formulado a través de la Suprema Corte de Justicia. Y el tercer parámetro es donde viene la inflación. Lo que dice la ley es incremento conforme al trabajador, los activos o la plaza que se ocupó en ese momento, o conforme a la inflación. Entonces, ese parámetro lo que hace el instituto es aplicarlo en general. Dice, no me importa la fecha en que te diste de baja, te aplico la inflación de aquí en adelante. Entonces, lo que sucede es los extrabajadores o los beneficiarios de estas pensiones tienen que vivir y tienen que demandar el parámetro que realmente les corresponde y no solo la inflación. Esas son como las diferencias en cuanto al ISSSTE.
Y el IMSS, pues realmente una vez que está fijada la cuota, pues ya les incrementan conforme a la inflación, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y ahí no hay otra, o sea, ya te quedaste así. Ahí lo que yo les explico mucho es importante que para el IMSS, cuando sean trabajadores que cotizan para este instituto, se fije una pensión lo más alta posible, o sea, que sí usan estrategias de incremento en la pensión, porque después ya no va a haber otros parámetros, ¿no? Al contrario del ISSSTE, que sí puedes hacer retroactivos estos pagos. Oye, y ahorita que estamos hablando todo esto, viene a mi memoria eh, eh, casi inmediata, no porque ya se me olvidan las cosas, sino porque lo acabo de ver publicado. Hace unos cuantos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo firmado por su director general nuevo, ex jefe de gobierno de esta ciudad, donde establece la capacidad, o decía que se podían revisar y modificar las cuotas ya, las pensiones ya otorgadas. ¿Qué nos puedes decir al respecto de este acuerdo? Pues tú debes de saber más. No, pues fíjate que sí, se publicó ese aviso y ya está publicado el acuerdo. ¿Qué dice este aviso? ¿Qué dice este acuerdo? Realmente que el director puede verificar, o sea, son sujetos de verificación todas aquellas pensiones del ISSSTE que estén por arriba del tope. Eso quiere decir 32,500 pesos. Estas personas que ganen más de esa cantidad mensualmente, que te estoy hablando, ¿a qué se refieren estos 32,000 pesos? Se refiere a que son 10 UMAS. 10 sumas multiplicadas por 30 da esta cantidad de 32,500 pesos. Entonces, todas esas personas que tienen ese beneficio van a ser sujetas de verificación. Y ahí lo que va a suceder es, bueno, el director te puede decir, ah, está bien pagada, ¿no? No pasa nada. Te puede revisar o la puede modificar o incluso te la puede revocar. Entonces ahí hay incluso si es un signo de interrogación por varias cuestiones. 1, irretroactividad. 2, derechos adquiridos. 3, prescripción. O sea, hay varias violaciones a las que los derechohabientes pueden estar sujetos y que, sin embargo, no se toman en cuenta como muchas cosas en este tipo de reformas, ¿no? Acabas de hacer una anotación que como que para abundar más en eso, que acabas de comentar derechos adquiridos, ¿qué son? ¿Y este acuerdo con lo contraviene? Pues mira, realmente estos derechos adquiridos, ¿a qué se refiere? A, mundanamente y muy simple, es si tú ya adquiriste un derecho, nadie puede venir a quitarte. O como bien decía mi abuelita, lo caído, caído. O sea, ya me lo dieron, pues ya que se me respete. Y sin embargo, en tema de pensiones, esto no ha funcionado así. Por el contrario, lo que ha sido sujetos es a que quiten muchos beneficios que han tenido las personas o los derechohabientes. Ahora te voy a decir una cosa, muchas personas cuando comenzó el tema de las sumas, comenzaron incluso a promover amparos, ganaron los juicios y evidentemente esas personas ganaron esos juicios y su pensión es más alta. O sea, ellos no están sujetos a los 32,000 pesos porque tienen un juicio ganado. Entonces, si tienes un derecho ya adquirido anterior a este acuerdo, realmente no tienen por qué quitártelo. Habla el acuerdo también de una cuestión de documentos falsos, ¿no? Y que incluso pueden ser sujetos de cuestiones penales a las personas que están, digamos que en las raíces del instituto, ¿no? Porque hay documentos falsos o quién generó esos documentos falsos. Yo en algunos, bueno, en la mayoría de los casos que yo he revisado y tuve oportunidad de barajar varios expedientes, alguna vez me tocó revisar que alguien más se hiciera acreedor de una pensión por viudez y que realmente se hiciera del conocimiento del Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿se estaría esperando una donada de juicios contra este acuerdo cuando venga la aplicación? ¿Tú lo verías, lo vislumbrarías así? ¿Lo augura? Claro. ¿Lo auguras? Hay una chamba para nosotros, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, el problema es que incluso a quién le van a nosotros, como abogados de pensionados, tenemos un tema de prescripción. Y ese tema de prescripción habla mucho de solamente te voy a pagar las diferencias de los últimos 5 años. Yo quisiera saber cuál va a ser la prescripción que va a tomar el director a este otorgamiento de pensiones. Porque si no es lo mismo que te hayan otorgado la pensión hace un año que hace 20. No sé.
¿no? ¿Cuál va a ser ese parámetro por el que el director va a tener esta facultad de revisar ese tipo de pensiones? Y la siguiente es que realmente tendremos una retroactividad en perjuicio de aquellas personas que ya tuvieron un derecho adquirido. Y no se podría agarrar esta parte del acuerdo con un tema de prescripción de esos derechos adquiridos, o funciona de distinta manera la prescripción. Claro, o sea, esos 5 años que el instituto debiera o debe de aplicar para las diferencias retroactivos, serían yo quiero suponer que serían los mismos, que son los 5 mismos años que él puede pagar las diferencias, y no previos, ¿sabes? Y para estas revisiones que se tienen que hacer para ver si se modifican o no las pensiones, ¿a partir de qué año se va a realizar? Y de una vez, estas revisiones podrían causar, no sé, algún tipo de juicio de lesividad. Fíjate que el juicio de necesidad prácticamente es devolverte lo que me has pagado en exceso, ¿no? Eso es lo que trata el juicio de lesividad. No nos ha tocado a nosotros en pagos de diferencias, en juicios de los que llevamos de materia administrativa de pensiones, que se haga una devolución. Incluso lo que se advierte es que no se apliquen los descuentos, ¿no? Que a los que yo te pagué de más. O sea, si yo instituto te pagué X cantidad de más, no me la vas a devolver, pero sí te voy a frenar los pagos y te voy a disminuir las cantidades. Entonces, llegar a un para llegar saldo. a esos 32. O sea, por ejemplo, si hay una diferencia, lo que menciona es yo te voy a empezar a pagar nada más en esos 32 y te lo voy a revisar, lo voy a verificar y te voy a hacer el ajuste. No creo, pero bueno, con este gobierno que actualmente tenemos, no sé si se disponga de otra cuestión, pero realmente hasta el día de hoy no hemos sido sujetos de esas tipos de violaciones como un juicio de lesividad. Hasta el momento no. Yo pensaría que solamente se hace el ajuste y se queda hasta ahí, sin un juicio de lesividad o una devolución de cantidades adicionales, ¿no? Bueno, el juicio de lesividad, incluso para los que no sepan, amigos, hay quienes lo consideran un medio de control constitucional. Hay dos autores en la materia que así son. Les puedo recomendar un libro que es el de Ricardo Tapia Vega y Jorge Alberto Estrada Cuevas, editorial Porrúa, que así se llama juicio de lesividad. ¿Qué es el juicio de lesividad? Es un procedimiento contencioso administrativo, es una de las modalidades, en donde lo que se hace es, digamos, invertir los papeles. Es la autoridad la que va a demandar la nulidad de un propio acto que ella emitió, ¿sí? En donde el chiste es que ese acto concede un derecho a un particular, el cual no puede ser revocado, modificado de motu propio por ello. Porque si hay actos dentro de la facultad de revisión del Estado, en la teoría del acto administrativo, la autoridad puede revocar sus propios actos, cancelarlos, dejarlos siempre y cuando sean actos que le causan un perjuicio al gobernado. Los de beneficio no. Entonces, en este juicio que se sigue ante el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no sé, una proporción de 100 a 1, Más o menos, sí. 200 a 1. Yo estando en Culiacán, que la cantidad de juicios son mayores, yo creo que de lo que estuve, solamente supe de un solo juicio de lesividad con nosotros, de todos los miles de trámites que había allá. Yo estuve en la 11ª de 2002 a 2007, uno solo lo vi. En la tercera sala regional metropolitana estuve de 2009 a 2015, supe de uno. En la sala regional de Morelos estuve 2 años, ninguno. Para de contar que te voy a empezar a sacar cuántos años tienes. Entonces, la realidad es que no se da mucho, pero bueno, pues es el medio. Entonces, a lo mejor, pues, a esta administración se le olvidó que existe y que hubiera sido la vía idónea. Porque lo que sí recuerdo fue, a lo mejor tú nos dirás, tú estabas muy chiquita, muy pequeña, pero hace 2 sexenios, creo que fue en el de... O sea, ya me dijiste a mi vieja. No. A ver, hace 2 sexenios, no, pues sí. Yo estaba en la secundaria. Aliste, donde alguien, creo que fue en el de Calderón, en donde se había dado una desbandada de que
funcionarios habían dado pensiones a sus familiares sin tener derecho y que en el siguiente sexenio, que fue en el de Peña Nieto, se ejercieron acciones penales y hubo juicios de lesividad, pero específicos contra esas pensiones otorgadas, que era de gente que no cumplía con los requisitos. Sí, desafortunadamente es una materia que ha estado en constante movimiento y lo que yo estaba comentando hace rato, incluso antes de la entrevista, es que lo que se genera mucho es que existen posibles pensiones y también sabes cuándo se dio mucho en pandemia, ¿no? La gente empezó a fallecer, se hacen acreedores de pensiones por viudez pero, o concubinato, por ejemplo, y sin embargo no hay quien solicite ese derecho. Entonces, no hay familiares, por ejemplo, o no hay concubina, o no hay cónyuge, y entonces no hay a quien darle una pensión, y de manera extraoficial, evidentemente, se otorgan, pues, a personas conocidas, por ejemplo, y entonces comienza el ISSSTE. Luego, si vienen, por ejemplo, incrementos, pues hay cuestiones ahí con abogados y hay cuestiones con tribunales, y realmente sí se hizo toda una investigación con ministerios públicos respecto a este tipo de anomalías, ¿no? Por no etiquetarlo de forma. Pero bueno. Bueno, yo sí lo voy a decir. Me imagino yo que aquí entraría justo lo que estabas comentando de que se pueden dar eso de documentos falsificados, porque es como que cómo le otorgas una pensión a alguien que no es un pariente directo o alguien que esté correlacionado con el pensionado que ya falleció o algo por el estilo. Sucede mucho con sí, exactamente. Lo que platicábamos era que sucede mucho, por ejemplo, con las pensiones por viudez. Suponiendo que hay una persona adentro del ISSSTE, se da cuenta que una persona fallece y entonces dice, aquí hay una pensión por viudez que no ha sido reclamada, ¿no? Y entonces dice, ay, Omar, ¿cómo ves? ¿No te interesa una pensión? Mira, te la vendo, te la regalo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y entonces se otorgan ese tipo de pensiones. Te vamos a sacar un acta de matrimonio, ¿no? Extraoficial, con documentos que realmente no son. Y entonces luego viene, por ejemplo, la cónyuge o la concubina que realmente se acredita y dice, oye, yo aquí tengo mi acta de matrimonio y esa señora viuda soy yo. Y sin embargo no me están otorgando la pensión porque hay otra persona a la que ya se la diste. Y ese es el problema que surge con ese tipo de anomalías, ¿no? Bueno, y aprovechando que ya que estamos en el ejemplo, ¿qué pasa cuando se junta el ganado? Cuando hay más de una concubina que quieren pelear por por una pensión. Hasta hijos de cada uno. Y eso sí, con hijos y todo. Ok, pues ¿cuál es el principio fundamental, Omar? Primero en tiempo, primero en derecho. Y sobre todo, si por ejemplo, si hay no solo una concubina, sino un cónyuge, realmente le toca a la esposa, ¿no? Al cónyuge supérsite. Esa es la que le corresponde. Ahora, cuando hay varias, ¿qué sucede? Cuando hay varias concubinas o socias, que yo les llamo, ¿qué pasa con esto? Pues, para bajarlo un poquito más, como que centrarlo más, es como que nunca se casó, pero sí tuvo varios, varios ganados, la verdad. Sí hay varios concubinas. Tiempo. ¿Cómo? Luego los tienen al mismo tiempo. Sí. Sí, ahí es donde se complica la cosa, porque yo, por ejemplo, en materia laboral, lo que he visto es, pues vienen todas las viudas, o sea, se hace publicación en la empresa donde trabajó, ¿no? Se pega en los estrados de la empresa, por así decirlo, y tiene que venir quien acredite tener, por ejemplo, un hijo. O sea, el tema es, no solo necesitas haber vivido con él 5 años o 10 años, sino realmente dices, ok, yo viví 5 años, pero no tuve hijos. ¿Qué pasa si tú sí los tuviste? ¿No? ¿Qué pasa si la otra persona sí los tuvo? Y además, ¿qué pasa si además tuvo con 3 personas, ¿no? Hijos con cada una. Entonces, ahí viene, por ejemplo, también el descartar que sean mayores de edad o menores de edad. ¿Qué pasa si son 3, por ejemplo, concubinas con 3 hijos, 4 hijos menores de edad? Pues realmente lo que se tiene que hacer es otorgarles a todas un pedacito de pensión por orfandad. Viudez y orfandad, ¿no? Si son menores de edad. Eso en cuanto concubinas con hijos, pero en caso contrario, si no acreditas el grado de concubinato, que no se acredita en esos 5 años de convivencia, pero sí se acredita que tuve un hijo de él y hay varios al mismo tiempo, ¿qué pasa? Ah, bueno, es que no es, cuando eres concubina no es necesario que acredites solo que vives con él, sino los hijos. O sea, realmente tú tienes que acreditar tu concubinato a través de una jurisbol, ¿no? O una jurisdicción voluntaria. Pero sí, o sea, eso en caso de que no tienes hijos.
Suponiendo que si tuviste hijos, ya no necesitas acreditar nada, sino con tu acta de nacimiento de tus hijos, con eso queda acreditado perfectamente. Aunque nunca hayan vivido Sí, no juntos, pasa nada, nada. tuvieron un hijo en común. Este chisme, Omar ya se lo sabe, pero ¿Tuviste un casi? ¿El primo de mi hijo? me voy a ventanear más aquí, pero mi padrastro, yo que esto lo va a ver mi mamá, esto lo ve mi mamá, mi padrastro, yo sé que tiene muchos hijos por ahí. Nomás que él fue viudo y nomás con su esposa tuvo como unos 10 hijos y pues y aparte tuvo unos tantos hijos más por fuera y pues yo creo que vamos a tener un pequeño problemita cuando ojalá nunca pase mucho tiempo, pero creo que vamos a tener ahí un pequeño dilema. Pues sí, realmente sí. ¿Con tu mamá tuvo hijos? No, yo ya estaba, yo soy la última, soy la menor. Ok. Pues sí, sí va a haber ahí un tema, porque en realidad lo que se les pide, y creo que por eso viene mucho este perfil de es mejor que te cases, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo el acta de matrimonio y pues de cierta forma tienes un privilegio o un beneficio adicional y sí marca la diferencia con una congruencia. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya nos empezamos a ir mucho por el chisme. Realmente estos temas no son muchísimos, que son muy grandes. Son súper Eso interesantísimos. también es un aspecto. ¿Qué pasa si le subamos los seguros de vida, el seguro institucional, y muchas cosas que quedan y que pues uno a lo mejor dice, pues yo ya bueno, no dice nada. Y es puro problema, ¿no? Exacto. Bueno, pero bueno, yo creo que eso va a ser tema para otro episodio. Ya nos tendremos seguridad social. Y pues bueno, vamos a cerrar aquí como que el bloque de entrevista y vamos a empezar un bloque un poquito más personal, un poquito más de ti, en vez del chisme ya como que laboral. Ahora sí me pusiste nerviosa. Pero cosas leves, lo normal. Por ejemplo, ¿cómo entraste tú al mundo de la seguridad social? Pues fíjate que no voy a decir el número de años, ¿sí? Porque si no, también, igual que Omar, no me va a acompañar. Pero tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en un despacho, y luego en un segundo, en materia de seguridad social, que el último fue Soluciones Legales HM, justamente. Yo aprendí ahí bastante. Llevamos miles de juicios en ese despacho. Todavía les tocó el boom de seguridad social. Ahorita realmente yo he visto muchos perjuicios para los derechohabientes. Por ejemplo, estos sujetos a revisión, sujetos a verificación. Evidentemente antes se dedicaban o tenían otras prestaciones incluidas. Eran otro tipo de prestaciones y mucho más altas. Y yo sí he visto esta disminución de derechos. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en ese despacho y es por eso que pues, nos enfocamos también ahora formando esta firma en seguridad social y tuve también la experiencia en materia laboral también desde 2008. Entonces, es por eso que nos vamos encaminando a esta materia, ¿no? Y no hay otras materias como que en algún momento digas, quiero para aprender, para expandir evidentemente tus servicios, pero que tengas como ahí el gusanito que quieras tirar el lápiz. Pues fíjate que tú sabes perfectamente que me encanta el derecho administrativo, entonces sí hemos visto algunos temas, por ejemplo, de malpraxis médica, que además sí hemos visto algunos temas, me gusta, es un tema bastante apasionante y en esa materia es donde me gustaría incursionar un poco más también. Y aparte de otras materias, ¿hay algunas otras actividades que te guste hacer? No sé, escribir un libro, colaborar, algo por el estilo. Pues mira, colaborar con Omar siempre ha sido un privilegio. Hemos trabajado juntos. Escribir un libro me costaría mucho trabajo, más de también porque trabajas muchísimo, creo que nunca duermes. Con trabajo respiras. Entonces, Ya me está viendo bien. al menos de verdad que tenga a una persona que esté dedicada y enfocada y cambiar el perfil por un momento y dedicarle el tiempo a un libro. Sería también bastante apasionante porque hay muchas historias que contar respecto a seguridad social
Entonces sí estaría muy padre incursionarme en escribir, por ejemplo, un libro. Ok, pues hablando de banconear gente que nunca duerme. Si hubieras visto en la mañana desde que llego con él, oye, esto, sí, espérame, sí. Tengo muchas otras cosas que hacer y yo ya sé, perdón. Sí, estoy en una etapa de cierre ahorita, de mucha actividad. No, tú más así. Sí, ahorita se me han quitado clases, pero habrá unos eventos que ya están viendo en redes sociales. Y bueno, pues sí. Y para finalizar, Diana, algo que quieras darle como consejo al público que tenemos, que es estudiantes, público en general, respecto a esta materia que, como ven, pues amigos, es importante que todos tengamos conciencia porque es algo de lo que no nos vamos a salvar, es la vejez, es la muerte, es el llegar al día en donde no tengamos la misma fuerza para llevar a cabo la actividad a través de la cual pues, comemos, vestimos, mantenemos una familia. Pues mira, aquí yo lo dividiría en el consejo en dos partes. El primero es que la gente que pueda tener acceso a una pensión, que realmente se informe antes de pensionarse, que investigue las condiciones con las que se va a pensionar y cuáles son los parámetros de incremento, tanto para ambas pensiones, y que no lo hagan solamente porque ya cumplí con los requisitos y vamos a darnos de baja y vamos a pensionarnos, sino que antes se asesoren, porque es muy importante una asesoría previa. Y para los estudiantes, supongo que el rubro son millennials, ¿no? Tengo una mala noticia para ustedes. Realmente no nos vamos a pensionar. Punto número uno y principio básico de nosotros los millennials es ya no nos vamos a pensionar. Aquí tenemos derecho a un pago con una Afore, una cuenta individual. Entonces, para ellos es que realmente busquen un plan personal de retiro. O sea, que lo brindan otro tipo de instituciones y que, bueno, evidentemente las Afores no son que ese es otro tema y que es también muy amplio, que no lo tocamos aquí, pero no es un parámetro para que ellos digan, claro, yo me voy a pensionar con mi Afore porque no es algo que les vaya a retribuir en un futuro. Y que sin embargo sí traten de buscar una mejor prestación económica para el retiro. Bueno, pues ya lo escucharon amigos, pues la realidad es esa, triste. Dios. No les decía que iban a sufrir, iban a sufrir. Pues amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este octavo episodio de la segunda temporada de Culichi Chilango, El Derecho Nos Une, con Ana Félix, la bella Culichi, bronca, como ella suena, chilango. Y bueno, pues recuerden, como ya dijo al principio, todos los miércoles de cada 15 días nos van a encontrar en vivo a través de Zoom, Facebook Live, YouTube, las redes del Colegio Comprender, que es esta maravillosa casa que nos cobija y nos patrocina, nuestro director general, el doctor Miguel Antonio Gutiérrez Boreca, nuestra productora general, Elizabeth Gutiérrez Delgado, gracias a nuestro ingeniero César, gracias Ana, gracias Diana. A ti también. Es posible. Entonces, una locura con otra persona, pero bueno, esta locura ha seguido rondando y ha seguido creciendo gracias a todos ustedes. Gracias a ti, Ana, haber entrado al banco. Diana, pues gracias por la invitación. Espero te hayas sentido. No, invitamos a Ya estoy mal. Ya necesito pensionar. ya es la edad y tantas actividades, así queda uno. Hay que respirar, hay que tomar vitaminas, dormir bien, comer bien, ser saludables. Todo eso a veces no lo puedo hacer. Pero bueno, gracias por haber aceptado la invitación, estar aquí. Seguramente te tendremos más adelante porque ya al menos nos dejaste picados con ese tema de las Afores. Sí, Siguiente capítulo de la historia del perro, las Afores. Exacto. Entonces, No, déjate tú, entre los millennials, los centennials, los que ya son los que siguen de nosotros, de mí para abajo, todos vamos a sufrir y lo bastante. peor es que a lo mejor, si vieron la película de Nosotros los Nobles, se puede ver, para cómo va, era que padre, abuelo, hijo, padre, hijo del rey. Entonces, hay que pensarlo. Pues gracias, nos vemos en 15 días en otro capítulo más. Hasta pronto.